Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar acerca del reino de Dios, de, del tesoro, como lo dice el Señor Jesús, dice alguien que encuentra un tesoro o la perla de gran precio o una perla de gran precio, va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno donde está el tesoro, donde está esa perla o algo muy valioso. Entonces, así es el reino de los cielos. Para el que de verdad lo ha encontrado y sabe y entiende qué es lo que está en juego, qué es el valor o el tesoro que ha encontrado, sabe, porque no cualquiera va a entender que una perla es muy valiosa, tiene que ser alguien entendido y que sepa de esas cosas. Entonces, entonces no cualquiera va a tener el ojo y la sabiduría para entender que un diamante es valioso y caro, una pureza increíble. Y no cualquiera va a entender que algunas cosas son muy valiosas, ¿cierto? Entonces tampoco, no cualquiera va a poder ver que lo que es el reino de Dios de verdad es valioso y es un tesoro, es el tesoro más grande que podría encontrar en realidad. Y no le va a tomar el precio ni va a dar nada, nada va a estar dispuesto a dar por, por el reino de Dios, por ese tesoro grande, porque Él no sabe tomar valor de nada, no tiene vista, ni gracia, ni sabiduría para darle valor a ese tesoro. Porque dice que el que encuentra un tesoro en un terreno, una perla de gran precio, dice, vendió todo lo que tenía, o sea, dio todo, todo, no estimó en riqueza porque sabía que lo que había ahí era más valioso que todo lo que él tenía. Y lo que él tenía tiene que haber sido no poco, porque le alcanzó para comprar el terreno y se esforzó en dar todo y gastar lo máximo con tal de obtener lo que él sabía que era valioso, valioso para él, valioso, había un gran tesoro ahí. Entonces, entonces no cualquiera tiene esa gracia, esa sabiduría para ver y entender que el reino de Dios es el tesoro más valioso que hay. Y nadie que no sepa ver eso está dispuesto en realidad a dar todo, todo por conseguir ese, o sea, en el ejemplo eso el terreno, pero por conseguir el reino de Dios. El que no es así siempre va a estar con las excusas diciendo, pero el Señor no exige esto, el Señor no exige esto otro, el Señor nos perdona, y nunca va a estar dispuesto a soltarse de sus bienes, de sus cosas materiales, y nunca va a dejar su corazón de estar preocupado de sus riquezas del mundo y preocuparse de verdad del reino de Dios, como si fuera ese gran tesoro, tomándolo sobrevalor sobre todas las cosas que tiene, siéndolo como lo más valioso que pueda tener o pueda llegar a alcanzar, y estar dispuesto a dar todo, todo por ese tesoro, todo, porque es lo más valioso que la propia vida, más valioso que el otro tesoro material o que un diamante o una perla de gran precio. Para los entendidos, para los que tienen al Espíritu de Dios y para los que entienden. Porque el que no entiende, no ve y tiene sus ojos puestos en lo material, en lo terrenal y en su propia vida humana, física, carnal, y no ha visto nada, no ha entendido nada y no ha sentido nada, no puede comprender estas palabras.
no puede entender lo espiritual, no puede entender dónde está parado en realidad. Como algunos piensan, dice, ¿dónde vives en tu burbuja? Pero ellos no entienden que los que viven en una burbuja son ellos. Viven en la burbuja de este mundo físico, material, viviendo en la burbuja que está hecha para ser exterminada, que solo se hizo por gracia para salvar a los que aún se arrepentían, por misericordia. Porque el que no se arrepentía está predestinado para acabarse, así como se acabará este mundo, o esta famosa burbuja como le llaman. Bueno, en realidad ellos no le llaman así, para ellos es el mundo y lo real. Pero, y a uno le dicen que vive en una burbuja, pero no importa. Da lo mismo, lo que quieran, lo que digan. Así que, así como ellos ven su realidad, también yo la puedo ver, pero prefiero la realidad que el Señor me enseña, que es mucho más grande, mucho más poderosa y mucho más real. En cambio ellos ven su realidad, pero no logran entender ni ver la realidad que yo veo en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre mayor visión o entendimiento está el que logra ver y entender más. Y los que logran entender menos atacan al que pueda entender más porque ellos no lo ven. Entonces para ellos suena como locura, como dice el Señor, que las cosas de Dios a los hombres parecen locura y no las entienden en verdad, porque su mente es inferior. No lo quiero decir para apocar, pero lo digo en la verdad simplemente. Es inferior. El que es inferior no logra entender al que entiende más y lo que pueda entender él le parece ridículo. Y eso se puede dar, por ejemplo, en el mundo, simplemente por los que lograban entender un poco más las reglas que el Señor dejó en el mundo, como se llaman las reglas físicas, químicas y entendimientos de la materia. Algunos tenían espíritu dado por Dios para entender más los científicos que en el pasado habían, que muchas veces las personas los tacharon por locos. ¿Qué es lo que era un loco para ellos? Porque ellos no entendían sus teorías y sus cosas que luego eran reales y daban frutos reales, que con el tiempo se daban cuenta que eso era real y estaba bien. Entonces ellos llamaban loco a alguien porque no lo entendían, aunque él tuviera mucho más que ellos, mucho más entendimiento que ellos. ¿Qué es lo que es un loco? Simplemente un loco es alguien que no tiene el mismo entendimiento que otro. Puede ser que ve cosas que otros no ven, o entiende cosas que otros no entienden. Pero ¿qué es lo que la sociedad del mundo o los seres humanos llaman loco? Es a cualquiera que quede fuera del sentido común. Ni que siquiera todos tienen que tener un sentido igual, una visión igual, una mente igual, un pensamiento igual, porque están atrapados en esa burbuja. En esa burbuja que no les permite crecer más, ni entender más, ni menos, sino que es un mundo hecho así. Y las élites y todos saben que es así. Para eso está hecho el mundo, para que ellos tengan el control sobre él y nadie pueda predominar sobre ellos, estén adormecidos. Porque si estuvieran en otras situaciones, tuvieran otra vida, puede que desarrollaran mucha mentalidad, mucha inteligencia y fueran superiores y se dieran mucho más cuenta de cómo gobiernan pocas personas el mundo. En realidad es Satanás, pero físicamente son personas, humanos, con espíritus malos, malignos en realidad. Pero en realidad para eso está diseñado el mundo, para eso está diseñada la televisión, para eso está diseñado todo el sistema de hoy en día, para que ningún ser humano pueda llegar a pensar más allá. Y el que se cree sabio, se va a creer sabio en el entendimiento que le dan, lo que le muestran o le tienen ahí a la mesa para que él coma. Y lo logra aprender y tiene esa sabiduría, pero no llega a entender más.
no puede entender más porque es lo que le mostraron o le enseñaron. Esos son los sabios de hoy en día, que no sirven en realidad de la sabiduría real de Dios. Entonces, no sé quién es el loco o quién es el que entiende o sabe más. Pero todos atacan a alguien que piense o razone diferente o entienda cosas diferentes a los que ellos entienden o a lo que ellos ven si otro ve otras cosas. Entonces, como habían cosas que decían, algunos supuestamente que decían que en realidad todos estamos locos en alguna forma, pero en realidad eh, la loquera o lo loco no existe. En realidad existen demonios, espíritus inmundos y espíritus que no son correctos y sanos en lo cuerdo ni en nada. Y esos espíritus se meten en los seres humanos y los llevan a cosas de locos, cosas que no están de acordes con el mundo, los llevan a estar con otra mentalidad, porque eso es lo que tiene el espíritu en verdad. Pero lo que le llaman locura o las cosas que ellos no entienden a veces, es locura para los que no entienden, para los que no saben, para los que no ven. Pero Dios es real. Este mundo tiene una justicia, porque muchos dicen, sí, yo tengo un Dios que no mata, que no hace esto. Pero recuerden que todos están condenados. Dios por misericordia vino a salvarlos. Entonces no esperen vivir una vida eterna o una vida de santos si no lo son. Porque en realidad no hay santidad, no hay pureza de mente, existe miedo, existen todos los espíritus que son malos en realidad. Y de nada son útiles. Entonces, esperen recibir la misericordia de Dios y tengan cuidado. Porque también había una cosa de un video que dicen que un homosexual hizo una crucifixión y se crucificó en una cruz, como burlándose de la cruz de Cristo. Y salió un video donde salía que él había muerto por burlarse de Dios y todo eso. Esos son espíritus de la tierra que buscan supuestamente como apoyarlo de Dios o serlo de Dios, pensando que ellos van a apoyar a Dios y no que Dios es Dios y Él hace lo verdadero y su palabra ya está hecha y escrita. Que supuestamente ese homosexual había muerto y otros dicen que no, que el Dios de unos imaginario, o sea, los que creen en Dios, en Jesús, ese Dios imaginario que habían mofado a estas personas y todo eso. Pues lo que yo les digo, que el que cree en Dios, pero falsamente, son esas personas que hacen esas cosas falsas, como cuando te dicen que hubo un auto y ese auto sin motor empezó a andar y hacen testimonios falsos, o que apareció un hombre y son cosas falsas, pero apoyan para que otros crean en Dios por temor o por ver un gran milagro en la historia. Pero son historias inventadas. Dios no necesita de alguien que venga a mentir por Él o que venga a inventar algo por Él siendo Él un Dios de verdad. Entonces ellos en realidad creen en Dios, pero un Dios de fanatismo, porque ellos lo único que quieren llevar a otros que crean en su creencia. Pero en realidad no han visto a Dios ni lo entienden. Eso es un tipo de persona que puede haber en el mundo, que cree así, pero llevando solo que lleven almas a ese espíritu. Pero muchas veces lo que ellos hacen o lo que ellos creen no es lo que es de Dios, o lo que haría Dios, o la sabiduría de Dios haría en verdad. Y así tachan a todos los que creen en Dios después como falsos, como mentirosos, como hipócritas. Pero lo que yo les digo que a mí Dios me cambió, Dios sí es real, yo creo en Dios por Dios, no por hombre, no por otro, ni por nada. Y, y en parte es verdad, porque está escrito y esa palabra se cumple, dice maldito todo aquel que es crucificado en un madero o en una cruz. Dice, para ser así, para que en ninguno otro haya salvación y ninguno se glorifique en la cruz de Cristo. O sea, diciéndole como maldito todo aquel que es crucificado en un madero. Entonces esa persona
por la palabra de Dios es